Masa molecular y atómica siempre va a ser igual a la masa molar, solamente que la primera se mide en unidades o en UMA y la segunda siempre se va a medir como aquí en gramos. Si quiero saber, por ejemplo, cuántos gramos de sodio hay en un mol de sodio, simplemente debo de buscar en la tabla periódica cuál es la masa atómica del sodio, ¿sí? Y veo que es, en este caso, 22.9898, y esto lo debo de poner ahora en gramos. Dice cuántos gramos hay en un mol de sodio, es decir, esta va a ser la masa molar, evidentemente, del sodio. Y esto, como ya les dije, equivale justamente al número de Avogadro, a 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio en este caso. Si tengo ahora el compuesto químico NaCl, que es cloruro de sodio, y quiero saber cuántos gramos de cloruro de sodio hay en un mol, ¿sí? Cuántos gramos de esto hay en un mol, simplemente debo de sumar las masas de los dos elementos, de este y de este, ¿sí? Y deben estar multiplicadas por el número de átomos que tenga yo de cada uno. Tengo uno de sodio y tengo uno de cloro. Aquí no hay pierde. Simplemente voy a sumar la masa de sodio, que va a ser igual a 22.98, y la masa del cloro, que va a ser igual a 35.453. Esto sumado me da un total de 58.4428. Esto es la masa únicamente de un mol de cloruro de sodio, y voy a poner aquí gramos mol, y todo esto corresponde nuevamente a 6.02214 por 10 a la 23, pero esta vez van a ser moléculas de NaCl, o sea, de cloruro de sodio. Pero ¿por qué un mol de cloruro de sodio tiene más masa que uno de agua, si ambos tienen la misma cantidad de moléculas, que es el número de Avogadro en ambos casos? Pues es una pregunta muy común y se responde de manera muy sencilla, porque a pesar de que son el mismo número de moléculas, sabemos perfectamente que dos átomos de elementos distintos no son iguales. Es decir, un átomo de hidrógeno es muchísimo más pequeño que un átomo de francio, por ejemplo. Esto en parte es por el número de protones. Evidentemente el hidrógeno tiene nada más un protón y francio tiene 87 protones, o sea, es mucha la diferencia. Igualmente tiene también más o menos esa cantidad de neutrones el francio, y el hidrógeno nada más se quedó sin ningún neutrón. Así que si yo tuviera un mol de francio en una mano y tengo ahora un mol de hidrógeno en la otra mano, evidentemente va a pesar muchísimo más el mol de francio, porque sería igual a su masa, es decir, 223 gramos contra un solo gramo del hidrógeno. De esta misma manera, si tenemos 2 moles de agua, va a ser igual a la multiplicación de la masa molar del agua por 2 moles. Es decir, 2 moles de agua va a ser igual a su masa, que son 18 gramos. Esto multiplicado por 2 y voy a tener 36. Y ahora va a ser gramos de H2O. Lo voy a poner aquí. Enseguida de la G de gramos voy a poner la fórmula química. Gramos H2O. Vamos a ver ahora un ejemplo más práctico. Dice cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 4 moles de cloruro de sodio. Aunque suene redundante o repetitivo, tenemos de fuerza que repetir la fórmula de NaCl para poder especificar de qué sustancia se trata. Porque si yo digo cuántos gramos de NaCl hay en 4 moles, pero ¿en moles de qué? Bueno, entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del NaCl. Es decir, debo de calcular la masa de un mol de NaCl. Como ya lo calculé, ¿sí? Ya voy a poner aquí directo que son 58.4428. ¿Sí? Esto va a ser en gramos mol, porque estamos hablando de la masa nada más de un solo mol, ¿sí? Es decir, cuántos gramos hay por cada mol, 58.4428. Y ahora para resolverlo debo de hacer lo siguiente. Debo de poner aquí que 4 moles de NaCl corresponden evidentemente a la masa de un mol, que va a ser 58.4428. Esto multiplicado por 4, ¿sí? Y el resultado va a ser 233.727712, ¿sí? Y ya no voy a poner gramos mol, ahora voy a poner gramos
de NaCl. ¿Por qué? Porque gramos mol lo ponía nada más cuando hablábamos de la masa molar. Aquí hablamos ya de la masa de 4 moles. Ahora, como verán, esto es bastante fácil, pero ¿qué tal si por ejemplo nos piden lo contrario? O sea, es decir, vean dice, ¿a cuántos moles de NaOH, o sea de hidróxido de sodio, equivalen 205 gramos de hidróxido de sodio? ¿Lo ven? Aquí ya no me está pidiendo gramos, sino me está pidiendo moles, ¿sí? ¿Cuántos moles? ¿A cuántos moles equivalen 205 gramos? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero lo de siempre. Vamos a calcular la masa molar de NaOH. Y esto va a ser, evidentemente, la suma de todos los elementos químicos. Y cada uno multiplicado por el número de átomos que tiene. En este caso tenemos igual 1, 1 y 1. Por lo tanto, sumamos la de todos. Que sería, en el caso del sodio, 22.9898. En el caso del oxígeno son 15.9994 y de hidrógeno va a ser 1.007, ¿sí? Cada uno tiene que ser multiplicado por el número de átomos que tenga yo en la fórmula. En este caso tengo uno de cada uno, por lo tanto se va a quedar así. Y simplemente voy a sumar. Y el resultado me va a dar en total 40.9962. Y como es masa molar le voy a poner gramos mol, ¿sí? Gramos por cada mol. En este caso de hidróxido de sodio. Ahora que tengo ya este dato súper importante, simplemente debo escribir la siguiente relación. Vean, voy a poner aquí abajo, lo voy a poner otro color, que si un mol de NaOH equivale a cuánto, aquí yo lo acabo de poner, ¿sí? A esto de aquí, a 40.9962, esto siempre lo voy a poner, ¿sí? Siempre voy a poner a cuánto equivale un mol en mi relación, ¿sí? Ahora abajo voy a poner, vean, esto es si un mol de NaOH equivale a 40.9962 gramos, abajo debe de decir a cuántos moles equivalen 205 gramos. ¿Por qué 205 gramos? Porque eso es lo que tenemos en la parte de arriba, eso es lo que nos pregunta, ¿sí? 205 gramos. Puse la X en donde yo voy a poner, digamos, esa es la incógnita. Eso es lo que no sé, el valor que no sé, ¿sí? El valor que voy a calcular con esta operación. Esto es una regla de 3. Y para resolverla simplemente tengo que multiplicar cruzado, es decir, este por este, ¿sí? Multiplicado. Y después dividir entre el de arriba, ¿sí? Como evidentemente siempre voy a poner aquí un mol, voy a poner siempre el número 1. 1 por cualquier número me da el mismo número, ¿sí? Entonces, simplemente me puedo ahorrar esta parte y voy a nada más a dividir el número de abajo entre el número de arriba, o más bien gramos entre la masa molar, ¿sí? Entonces voy a dividir y voy a poner aquí que X es igual a 205 gramos entre 40.9962. Y esto me va a dar en total, como el de arriba es gramos mol y el de abajo es gramos, eliminamos siempre unidades iguales, gramos con gramos, y el resultado me va a quedar como 5.0005. ¿En qué unidades? En moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la operación eliminamos unidades iguales, gramos con gramos, y me quedó esto, moles. Quiere decir que 205 gramos de hidróxido de sodio equivalen a 5 moles, o viceversa, que en 5 moles de NaOH tenemos 205 gramos de hidróxido de sodio. Si nos pidieran, por ejemplo, a ver, Axel, quiero que peses en una balanza, quiero que peses 5 moles de hidróxido de sodio. Esta cantidad, 205 gramos, es lo que vamos a pesar en una balanza, ¿sí? Para poder trabajar con esta sustancia química. Otro ejemplo, vamos a ver, dice, ¿a cuántos moles de hidróxido de magnesio, MgOH2, equivalen 650 gramos de hidróxido de magnesio? Vamos a ver. Igual, lo primero, tenemos que calcular la masa molar del compuesto que nos piden. En este caso va a ser de hidróxido de magnesio. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo mismo, vamos a desglosar. Vamos a poner aquí que es magnesio, oxígeno e hidrógeno. Busco al magnesio en la tabla periódica y sé por ese dato que la masa de magnesio es 24.0
3050 y la masa de oxígeno es 15.9994. La masa de hidrógeno es 1.007. Y recuerden que todas las cantidades, todas estas masas se encuentran en la tabla periódica debajo del nombre. Entonces, cada uno tenemos que multiplicarlo por el número de átomos que nos dé aquí en la fórmula. Yo tengo aquí como el magnesio no tiene ningún número a su derecha, es un número 1 invisible. El oxígeno también tiene un número 1 invisible porque no tiene subíndice, igual el hidrógeno. Pero vean que yo afuera del paréntesis tengo un número 2. Recuerden que este número 2 me va a afectar a todo el grupo de OH, ¿sí? Es decir, me va a afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Por lo tanto, ya no voy a tener un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Ahora voy a tener 2, porque este 2 se multiplica por los subíndices que están adentro. El 2 se multiplica por los subíndices que están adentro del paréntesis. Así que en el caso de magnesio va a ser por 1, aquí va a ser por 2 y aquí va a ser por 2. Tengo los resultados de la siguiente manera y simplemente basta con sumar estos resultados para tener un total de 58.3178, evidentemente gramos mol. Esta va a ser la masa de un solo mol de hidróxido de magnesio, o sea, su masa molar. Ahora, ya que tengo esto, debo de escribir abajo mi relación, que un mol de hidróxido de magnesio equivale a 58.3178 gramos. Evidentemente ya no pongo el mol porque aquí lo tengo el mol. Ahora, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta a cuántos moles equivale 650 gramos. Esto es lo que nos preguntan, a cuántos moles equivalen 650 gramos. Y recuerden que siempre tiene que ir mol con mol, gramos con gramos. Ahora simplemente resuelvo, divido el 650 entre el de arriba, entre el 58.31, y esto me va a quedar como 11.1458. Evidentemente, como en la división tenemos gramos y luego se repite otra vez gramos, los eliminamos, se repiten. Recuerden, división entre unidades iguales va a ser igual siempre a 1. Y división entre cualquier número que sea igual, 1 entre 1, 2 entre 2, 3 entre 3, siempre va a ser igual a 1. Entonces, por eso se eliminan gramos con gramos y me quedan en moles. Quiere decir que 11.1458 moles de hidróxido de magnesio equivalen a 650 gramos, evidentemente de la misma sustancia, del hidróxido de magnesio. El hecho de manejar cantidades en moles le facilita mucho la vida a los químicos y a los estudiantes que llevan una carrera o una materia de química o una especialidad en química también, pues de este modo, a la hora de llevar a cabo una reacción química y que ésta salga bien, se deben de pesar las cantidades que se va a utilizar de cada sustancia en moles para que no se quede nada sin reaccionar. Evidentemente yo no voy a decir que tengo 400 cuatrillones de moléculas de hidróxido de magnesio y la voy a combinar con otras 500.000 cuatrillones de moléculas de agua, ¿verdad? Porque sería demasiado complicado y por eso se maneja siempre en moles. Ya en moles nos está reduciendo la cantidad a números simples. Y como les digo, deben de ser cantidades exactas para que en una reacción química no se quede nada, ninguna cantidad, por mínima que sea, sin reaccionar. Pero eso ya lo explicaremos en otro tema. Así que nos vemos en el siguiente video.